Distribuyen, yo quisiera nada más comentarles una cosa muy rápida. Hace 2 semanas aproximadamente, un trabajador de la Unidad Iztapalapa vino aquí al sindicato por otros asuntos, pero platicando con él o él con uno, dijo: ¿en cuánto crees que vayan a bajar el gas y la luz? Porque esa es la propaganda que se ve y se escucha a todas horas en la radio y en la televisión. Y es triste escuchar que hay alguien que lo cree, pero el país está así. La gente de pronto la bombardean tanto con la información, lo han explicado aquí ampliamente, que termina creyendo cosas que no son ciertas. Hace 28 años en el país empezó la subasta de los bienes nacionales, con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se empezó a vender todo. Se vendieron los bancos, por ejemplo, a capitalistas nacionales. Algunos de ellos después terminaron en la cárcel, pero con los bancos quebrados. Se vuelven a estatizar los bancos, pero poquito antes de que con Cedillo, los bancos se rematan a los extranjeros. La banca nacional es extranjera. Un solo banco tiene inversión nacional, que es Banorte. Todos los demás son bancos cuya matriz está en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia o en Francia. En España también. Bancomer es un banco cuya matriz está en España. ¿Se han recordado ustedes que se quejó el FOAPRO, que aprobaron los diputados del PRI y del PAN? Un solo dato: al mes de junio pasado, el país, los mexicanos, debemos 800,000 millones de pesos. Ese es el saldo de la deuda actual del FOAPRO. No se ha terminado de pagar, pero ya pagamos en los últimos 15 años 512,000 millones de pesos y no disminuyó la deuda. La deuda siguió aumentando y lo debemos, porque ese dinero, esa deuda se paga con dinero del erario público. El erario público lo tenemos todos los mexicanos. Si se dejara de pagar esa deuda, los 800,000 millones de pesos, muchas cosas se podrían hacer, porque no se nos pagan a los mexicanos, se les pagan a los banqueros. Ellos quebraron a la banca, se rescata la banca y además le estamos pagando a ellos que la quebraron. Luego, una cosa que debe mover a la reflexión: el gasto público para este ejercicio fiscal para 2013 asciende a 3 billones de pesos, 950,000 millones de pesos, casi los 4 billones de pesos es el gasto público autorizado por el Congreso para este año. De esos casi 4 millones de pesos, se tiene que financiar pues con los recursos que llegan al gobierno, por la vía de impuestos, de tributación, etc. Pemex solito, Petróleos Mexicanos, aporta 1.243.000 millones de pesos. Poquito menos de un tercio del gasto público hay que hacerse en este año. Eso que ahora entra al gobierno por la vía de los impuestos que aporta Pemex al erario, se van a dejar de llegar. Y obviamente el problema que vamos a tener es cómo tapar un hoyo de más de 1 billón de pesos. Va a haber un problema con el gasto público del país, y este dinero, por supuesto, pues va a parar a manos de los extranjeros, porque pues, seguramente van a ser ellos quienes van a comprar o invertir en Pemex, o se les va a vender a ellos buena parte de petróleos mexicanos.
El país actualmente, el gobierno, los anteriores gobiernos y en lo que va de han otorgado casi 27,000 títulos de concesión minera, que se traduce en que el 15% del territorio nacional está en manos de compañías privadas. Y un poquito, regresando a la época de Don Porfirio, pues muchas de ellas inglesas, canadienses o norteamericanas. Ese 15% del territorio nacional equivale a lo que es la superficie total de los estados de Chihuahua y Zacatecas. Entonces van casi 40 millones de hectáreas del territorio del país y están concesionadas. Ese es el nivel de la entrega del gobierno, no solo de esto, con este se ha profundizado la entrega, porque lo que nos quedaba era Pemex, CFE, y eso es lo que se va a vender. Es lo que quedaba después de la subasta de los gobiernos anteriores. Todo lo poquito que teníamos también se va. Entonces yo creo que el tema aquí es cómo en efecto se va a defender los bienes de la nación, el patrimonio de los mexicanos. Acabo con una última reflexión. Este gobierno va muy rápido, le está cumpliendo 9 meses, ya pasaron muchas reformas y las están planchando en el Congreso. Hay alguna oposición, pero en el Congreso hay una correlación de fuerzas pues que le da la razón a las iniciativas del presidente. De unos era absolutamente previsible que hicieran eso, de otros que ya traían un problema, y me refiero a los grupos que están en el Congreso, los partidos, vaya. De algunos era absolutamente previsible que se iba a hacer la actuación, el PRI, el PAN, eso ya estaba clarísimo. En otros casos creo que muy tristemente ya traían algún descrédito, pero se está volviendo más en el descrédito por dar iniciativas contrarias a la nación y a los mexicanos. Entonces yo creo, y creo que eso lo compartimos mucho en el sindicato, que esta lucha por defender el patrimonio de México, de los mexicanos, de todos nosotros, es una lucha que vamos a tener que dar en las plazas públicas de la República. Sí habrá discusión en el Congreso, pero ya vimos que en el Congreso las cosas pasan tan rápido que en media hora las aprueban sin ningún problema. Entonces me parece que la oposición real que podemos hacer los mexicanos es exactamente en las plazas públicas de la República, ahí donde se va a definir